18 horas en esta tarde que ya está un poco bajando el solcito. Pero veo que los días se alargaron. Sí, se alargaron mucho, ya las mañanas. Ya las mañanas lindas, son, sí, amanece más temprano, uno puede tal cual. abrir las ventanas más temprano y esas cosas. Sí, ¿usted es de abrir las? Sí, señora, me gusta porque tengo mucha luz natural en mi casa. Perfecto, me encanta. Me parece muy bien. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Ya hace un tiempito que lo habíamos invitado, pero estas cuestiones de la campaña y demás, no queríamos mezclarlos tantos, y por eso le agradecemos que hoy esté acá. Estamos hablando de Marcelo Virne, secretario de Seguridad de nuestra ciudad. Buenas tardes, Marcelo. Gracias por venir. ¿Cómo andás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, decíamos, ¿no? Cuando cumplió un año de gestión, esa era la fecha que lo habíamos invitado, para hacer un balance, que me imagino que fue bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que tengo que resaltar es que me encontré con una ciudad muy desarrollada, muy poblada, muy distribuida, a lo que vi yo hace 10 años atrás, ¿no? Uh-huh. Quizás porque, bueno, uno venía a la ciudad por el solo hecho de visitar a los conocidos o a los familiares. Este trabajo inexorablemente me obligó a que saliera a recorrerla, a la ciudad. ¿Y qué sucedió? Y bueno, me encuentro que hay montones de barrios por todos lados, ¿no? Y bueno, consistió básicamente en hacer un relevamiento y tratar de buscar las necesidades que tienen esos vecinos. Porque la ciudad no solamente implica el centro, ¿no? Todos viven a su manera y como pueden, o de la manera que la sociedad se los permite también, y por lo tanto también merecen tener seguridad, merecen que se controle el tránsito. Así que, bueno, esa es la impresión que me llevé, y bueno, acá estamos trabajando. Marcelo, perdón, vos dijiste después de una ausencia o que venías circunstancialmente a visitar familia, amigos, etcétera. En ese relevamiento, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Cuáles eran los puntos más frágiles? ¿A dónde había que mejorar, de repente, si se quiere? Sí, mirá, yo te digo, no vamos a nombrar barrios en particular porque No, si en no es líneas como que generales. vos, claro. En líneas generales. Hay muchos que, por ejemplo, hay muchos barrios que se fueron construyendo, viviendas que se fueron construyendo en las afueras de la ciudad y que no tienen, por ejemplo, la misma iluminación que tienen otros barrios o otros puntos de la ciudad. Entonces, lo tenemos que iluminar porque es parte de la seguridad. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que a mí compete, las cámaras de seguridad públicas. ¿Cuál es el inconveniente? Que la tecnología hoy en día nos llevó con el tiempo a que las cámaras empiecen a funcionar por el sistema de fibra óptica. Correcto. O sea que ya no se hace por enlace de antena. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos lejos, la fibra óptica, por ejemplo, si hay que hacer un trazado de 400 o 500 metros, económicamente significa mucho, ya sea para el municipio, para la cooperativa eléctrica a través de Copenet, que son los que la tienen que instalar. Uh-huh. Pero lo que sí digo es que, aunque sea una, aunque sea dos, tenemos que ir poniendo progresivamente, porque todos tienen derecho y todos se merecen de tener seguridad, ¿no? Entonces, también te encontrás con lugares donde tenés cámaras que le molestan a algunos y que las han dañado, las han roto, ¿no? La mayoría de los daños son ocasionados por menores de edad. Lo mismo pasó con la iluminación. Teníamos calles iluminadas sin ningún problema y de repente los vecinos se empiezan a quejar de que no tienen seguridad porque no hay luz. Bueno, o sea, la luz está, lo que pasa es que la rompen. Claro. ¿No? Y bueno, y todo eso origina un gasto y lo tiene que pagar el Estado, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos una cámara que estratégicamente está ubicado en un lugar donde es la que más rompen, de la cámara que más rompen, ya sea a través de una piedra o de lo que sea.
¿Y se puede identificar Sí, quiénes son bueno, las personas? a eso voy, a eso Ujú. voy. Penalmente se identificó a los autores, ¿no? En la primera ruptura, un menor de 12 y un menor de 13 de edad. Se lo pone a la disposición de la justicia, se le inicia un proceso. Penalmente, obviamente, que lleva a que haya que hacerle la entrega a los padres, ¿no? Claro. Ahora, el tema es quién paga la cámara, Claro. ¿no? Entonces, la ley no obliga a los padres a que responda por el daño que ocasionaron. Y que tal vez sí debería ser así. Bah, por supuesto, ¿no? Entonces, siempre el Estado tiene que pagar, tiene que pagar, tiene que pagar. Eh, Me salgo de la rama, si ustedes me lo permiten, Sí. ¿no? Y te voy a dar un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Nosotros hemos formado una mesa de trabajo muy consistente con el juez de faltas Ujú. y con el director de tránsito municipal. ¿En qué sentido? De que hay mucha efectividad en el trabajo que llevan a cabo los inspectores de tránsito. ¿Y qué sucede? Que tenemos, por ejemplo, contravenciones donde los infractores se presentan y dicen, no tengo plata para pagarla. Bien, pero quiero que me devuelvas el auto. Ah, mirá qué bárbaro. Querés el auto y no querés pagar la multa. Bueno. Entonces entran en juego, ¿no? Una serie de cosas y que los derechos, a esto, al otro. Bueno, entonces dijimos, ¿por qué no les damos trabajo comunitario? Que paguen de alguna manera. Bien, ¿a dónde le hacemos los trabajos comunitarios? Y bueno, se está actualmente, se manda al taller protegido, se manda al hogar de niños que hagan las tareas propias de lo que hacen ahí, Sí. se ha mandado al bañero municipal, Ujú. se ha mandado a la terminal, En muchos Y lugares la está gente, implementado la a nivel gente va, mundial. ¿no? y la gente va porque si no va, No retirar. la va a tener que pagar. O sea, acá vos tenés que tener en cuenta lo siguiente, vamos a suponer, toda infracción amerita la retención del vehículo y la retención del carnet de conducir. ¿Qué significa? Que el carnet lo tiene el juzgado de faltas. Ujú. Hasta que vos no pagas económicamente o con trabajo comunitario la infracción que se te imputa, el carnet no te lo van a devolver, ¿no? Ha sucedido, ha sucedido que, por ejemplo, le das 3 semanas de trabajos comunitarios, han hecho una y no quieren hacer las otras dos. Bueno, haces un cómputo por día, porque al día se le pone un precio, hace un cómputo y decís, bueno, te faltan 2 semanas, tenés que pagar tanto. ¿Por qué? Y porque a mí me parece que tampoco es cuestión de que no tenés plata y que vos te tengas que devolver el auto. ¿Y cómo pagás lo que hiciste? ¿No? Nosotros han visto ustedes las noticias, Sí. un caso de hacen un corte por un cumpleaños de 15, como se pide comúnmente, y un pibe en un auto atropelló la valla, atropelló, y bueno, con antecedentes, ¿no? También por infracciones de tránsito. Y, y por otro lado también, qué sé yo, es una manera de educarlos, ¿no? Decir, bueno, mira, esto se paga con trabajo. Y a su vez también el día de mañana vas a tener que trabajar para vivir, porque, Sí, fomentar el hecho también de la responsabilidad y que Pero cada uno tiene que lógico, hacerse cargo de lo que hace. la claro, responsabilidad comunitaria Claro. en también, ¿no? eso, viste, hay algunos que están de acuerdo, hay otros que no están de acuerdo. Ujú. Y muchos, por ejemplo, te van a decir, sí, claro, pero a los que tienen plata no le hacen trabajos comunitarios porque paga y siempre solucionan los problemas, ¿no? Bueno, yo te voy a contar un caso. Hubo un caso donde el padre del infractor se presentó y dijo, una familia solvente, ¿no? Y dijo, yo no voy a pagar la multa, yo quiero que a mi hijo se lo someta la misma regla que ustedes están haciendo. Son las excepciones, ¿eh? Sí, Claro. Vamos a dejarlos en claro eso, claro. ¿no? Como también tenés aquellos que, por ser pudientes, se arrogan el derecho que no tienen, ¿no? Entonces, y bueno, ojalá todos los padres tomaran ese ejemplo, porque es una manera de que el chico se vaya creciendo con valores y Sí. con respeto hacia los Pero demás. no es lo que pasa Claro. comúnmente, ¿no? Y no, o sea, es muy Todos difícil. sabemos, por eso Es muy pregunto. difícil porque, a ver,
esto creo que ya lo hablamos cuando tuvimos la primera Sí. entrevista. La responsabilidad de tu hijo es tuya. O sea, nosotros, el chico empieza a la calle y ya los padres creen de que vos te tenés que hacer cargo la policía, el tránsito, monitoreo, yo, está bien, ¿y vos de qué te vas a hacer cargo Claro. del chico? De nada, ¿no? Porque, yo te digo, porque lo han planteado, yo he tenido reuniones con padres que los he tenido que atender, porque es mi función también, y entonces te dicen, pero esto, pero el otro también. Bueno, vamos a empezar puertas para adentro. Y nosotros nos vamos a encargar de la calle. Ujú. Pero vos nos tenés que ayudar, por decirlo de alguna manera, porque si no, Todo arranca Sí, en y casa. no hacerse podemos responsable, todo, ¿no? ¿viste? No, aparte que todo arranca en casa. Sí. Vos fijate, por ejemplo, mira, yo soy una persona que no me voy a decir que soy muy inteligente, pero yo soy muy evaluador de las situaciones. Entonces, como que puedo percibir cuando algo está por ocurrir. ¿Por qué? Y porque me voy basando en los antecedentes. Entonces, últimamente hemos tenido muchas rencillas en la vía pública, muchas Ujú. peleas, ¿no? Y la mayoría terminan en resistencias a la autoridad y lesiones. Resistencia a la autoridad, ¿qué significa? Que cuando la autoridad se hace presente en el momento que se está desarrollando la pelea, lo que sea, desobedecen la orden. Entonces, si bueno, se tiene que separar, o si no vamos a la comisaría, no, es todo tirar trompadas por todos lados. Hay una resistencia a la autoridad. Entonces uno dice, pucha, todos se resisten, estén en estado de brevedad o no lo estén. Es como que se ha instalado algo de ir en contra de las fuerzas del orden o del orden público. Y bueno, eso hace que uno se reúna con el comisario y decir, bueno, mira, algo está pasando, en algo estamos fallando, vamos a tener que hacer un trabajo de algo, ¿no? Para ver si podemos contener, porque la ley es clara y dice, de 18 años para arriba, nadie tiene por qué llamar a tu papá, ni a tu mamá, ni nada, porque vos ya tenés derechos, Ujú, ¿no? Y también obligaciones, correcto. ¿no? Pero bueno, no, es que tiene 18 años tampoco significa que no siga viviendo con los padres, que no siga Sí, por estudiando, que no siga, supuesto. sigue siendo responsable de los padres. Entonces nunca está de más llamar a los padres y mirá. ¿Por qué? Porque muchas veces si se hace una causa penal, se lo notifica legalmente, que eso y se va. Y a veces los padres no se enteran de lo que pasó con el hijo. Quizás se entera Ujú. porque la madre a lo mejor se entera en el gimnasio, se entera en la panadería, o el padre se entera en la confitería, y ahí sale a ver, ahí, porque bueno, porque obviamente el chico no le cuenta. Ujú. Volviendo un poquitito atrás con el tema de las cámaras, ¿alcanzan las cámaras que hay o hace falta más? No, hacen falta muchas más. Ujú. Lo que pasa que, bueno, tenés que tener en cuenta que todo tiene un porqué y todo organismo de esta índole tiene que tener un funcionamiento que sea eficiente. Ujú. Porque yo te digo sinceramente, yo no puedo tener una ciudad minada de cámaras si no tengo operadores en el centro de monitoreo que las puedan ver. Claro. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento que colapsa, el sistema colapsa. Porque, a ver, te lo voy a graficar. Un televisor LED de 22 pulgadas, por decirlo de alguna manera, vos lo tenés que repartir en cuadrados, que son los que significan las cámaras. Eso es lo que tienen que mirar. Entonces llega un momento que el televisor es chico. ¿Por qué? Porque nos pasó en Arroyo Dulce. En Arroyo Dulce nosotros tenemos una X cantidad de cámaras públicas y los vecinos, de común acuerdo entre ellos, decidieron pagar las cámaras y poner 4 cámaras más. ¿No? ¿Cuál es el sistema? El sistema es el siguiente. Ellos adquieren la cámara, adquieren el servicio técnico, lo abonan ellos y tienen que convalidar con el municipio un contrato en el cual automáticamente pasa a poder del municipio el monitoreo y la responsabilidad y el mantenimiento de las cámaras, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso requiere que tengamos una reunión para que criteriosamente se unifique el lugar donde se va a poner, porque si no, cada uno lo quiere poner, si no, en una cuadra,
Ponele, decir, no, porque uno está peleado con aquel vecino, o no se habla con aquel, o porque el perro le defeca en la puerta. No, mirá, hay que ponerlo en este lugar porque va a ser eficiente, ¿me entendés? Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Teníamos un monitoreo eficiente con las cámaras nuestras, y al agregarnos 4 más tuvimos que poner un televisor más grande, que es lo que salió la otra vez en los medios. Y bueno, y después, a la pregunta que vos me hacías, ojalá pudiéramos poner un montón de cámaras más, pero eso lleva a que el centro de monitoreo sufra una modificación, que significa ampliarlo, incorporar más operadores, y todo está basado en un presupuesto. ¿Todas Ya. las cámaras en este momento están funcionando? Están las que funcionando todas, absolutamente todas, ¿no? Ujú. Porque eso también es, uno no se va a poner a discutir ni a dirimir con el ciudadano, porque viste que siempre tienen algo que reprocharte, ¿no? Muchas veces con razón y otras veces no. Ujú. Mi deber es decirte la verdad, y la realidad es que las cámaras funcionan todas, absolutamente todas. Y nada, estamos con el tiempo, que yo no sé si aún estaré acá o no, pero con el tiempo, cuando la fibra óptica empieza a esparcirse por la ciudad, va a llegar a lugares que en la actualidad no están y que quizá nunca se pensó que iba a haber, pero esa es la realidad. Una de las críticas a las cámaras, y después pasamos a otros temas, ¿no? Es el tema de las cámaras están para prevenir, y a veces, en vez de prevenir, por ahí esclarecen. Mira, la cámara cumple las dos funciones. Ujú. La cámara cumple las dos funciones. Vos tenés operando las cámaras las 24 horas, ¿no? En turnos que tienen los operadores, porque obviamente no son robots, son seres humanos que tienen que tener su descanso, tienen familia y todo lo demás. La prevención, ¿cómo se hace? Ellos permanentemente están en comunicación con la policía y mandan a identificar a lo que a ellos les resulta sospechoso. Bueno, se han esclarecido innumerables delitos a raíz de eso. Y por otro lado, es la grabación. Entonces por ahí te van a decir, pero llegan tarde, porque el delito ya se cometió. Está bien. Pero ¿qué pasa? Que si vos tenés un buen servicio de mantenimiento, una buena calibración de la cámara va a filmar como tiene que filmar. Y con eso también se ha esclarecido un montón de delitos, ¿no? Vos tenés que dividir lo que se esclarecen en el momento, porque el operador lo está viendo en vivo, claro. Entonces lo está mandando a la policía porque que le corresponde por tiempo real. Inclusive te digo, a ver, ha ocurrido que te llama la policía porque está viendo en el momento que ocurre el delito, la policía a lo mejor está en otro lugar o está distante y cometen el delito y se van. Pero vos fijate la capacidad de investigación que tiene el operador, que el operador automáticamente cuando se va ahí tiene que salir a buscar las otras cámaras que tiene cerca para seguirlo. Entonces le va diciendo a la policía por dónde van o por dónde caminan. Y también ha ocurrido que más de una vez se le ha perdido, porque te agarran una zona donde no hay cámara. Claro. Ahora, en ese trayecto de estar viéndolo en vivo, vos tenés, o sea, mejor dicho, el operador tiene una descripción de la vestimenta, tiene una patente de un vehículo, tiene una moto, si es una moto, de qué color, o sea, tiene muchos elementos que la policía necesita inexorablemente de que monitoreó el oriente, porque si no, ¿qué van a salir a buscar? Por supuesto. ¿Me entendés? Sí. Y, a ver, yo digo esto, vos vas a decir, a lo mejor, o con la gente va a decir, claro, sí, como no va a hablar bien, tiene que hablar bien, porque, sí, pero yo también soy muy crítico cuando lo tengo que ser, ¿no? Porque más de una vez a veces se han equivocado, pero repito, son humanos, ¿no? Tienen que tener un coeficiente de error porque si no, no. ¿Hay una estadística, Marcelo, de delitos? Mira, tenemos. Este año. Sí. Mira, yo no soy muy estadista, yo soy más realista. Y me gusta mirar todo lo que pasa, todo lo que no pasa, y ir a la comisaría, ir a todos lados, como me han visto que yo ando. Sí, dan fe de eso. Mira, tendría que decir que
hoy por hoy un 80% de los delitos son esclarecidos. Y reitero lo que dije antes, mucha gente te va a decir, sí, pero a mí me robaron, sí, sí, obviamente, el delito no va a cesar nunca. Nunca vamos a llegar a tener una estadística cero, porque es imposible, es imposible. Entonces, eso pasa lo mismo de que, hablando por ejemplo de lo que es la droga, entonces te van a decir, sí, porque, bueno, la droga existe y va a seguir existiendo. El tema es que vos por un lado tenés a la policía que hace el trabajo de investigación y el trabajo de represión. Bien, pero también tenemos que hacer el trabajo de prevención. Y uno de los eslabones importantes del trabajo de la prevención es la docencia, ¿no? Entonces yo considero de que este, tenemos que Hay falencia ahí, hablar. ¿no? ¿Cómo? Hay falencia ahí. Tenemos que hablar de eso, no lo tenemos que ocultar, porque no vamos a llegar a ningún lado si lo ocultamos. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en lo que es el tránsito. Las escuelas tendrían que dar un programa y para que se den charlas. Yo digo, a ver, pienso, ¿no? Hoy en día, un chico a los 16 años ya tiene un carnet, ¿no? Y aprende las señales de tránsito cuando va, porque hace el trámite y se le da la cartilla. Bien, y le podemos dedicar una hora en la escuela, por ejemplo. Ojo que también, Ujú. viste, los docentes se hacen cargo de un montón de cosas que no se tendrían que hacer cargo. Tenemos la experiencia de cuando sucedieron los hechos de la presentación de las camperas, ¿no? Que muchos establecimientos educacionales no tomaron ninguna prevención de lo que podía pasar. Otros acertadamente nos llamaron, nos reunimos con el comisario y aprendieron un montón de cosas de que uno le ha dicho, hemos cruzado los teléfonos por necesidades y uno también le tira ideas. Porque ¿sabe qué sucede? Que el chico lo primero que piensa es que vos lo querés oprimir, Ujú. de que vos no le permitís esto, que vos no le Sí. permitís, ¿no? Entonces es Le como coartás que, la libertad. exacto, pero el chico también quiere hacer todo lo que no está permitido. ¿Se entiende? Entonces, en el primer caso del Colegio San Martín, vos no podés permitir que a las 11 de la mañana haya un chico con un carrito con botellas de Fernet, con cerveza, tirando petardo, teniendo el hospital a una cuadra, teniendo el asilo de ancianos a media cuadra. Y a ver, ¿de qué estamos hablando? Pregunto, ¿quién es responsable de eso? La policía, bah, ¿se Ujú. entiende? Sí, me parece Entonces, que todos somos responsables bueno, de eso, ¿no? Los bueno, Sí, padres, la arrancamos con lo que casa, los decíamos al comienzo. docentes, El bueno, el primer lugar es todos, el seno vamos a familiar. sumar, vamos a todos. sumar. Yo digo esto, la presentación de las camperas, ¿no? Eh, Tuvimos una reunión y yo con los padres. Entonces los padres, hubo una, no voy a decir cuál es de la escuela, pero hubo una que fue la que mejor salió y que no hubo ningún problema, ¿sabes por qué? Porque hubo 3 padres que dijeron, nosotros vamos a ir con ellos. Muy bien, mirá, no te conviene hacer esto, no te conviene hacer eso, acá tenés nuestros teléfonos y vos nos llamás. Y no pasó nada. Claro. El chico quiere hacer la previa en un lugar, hasta las 7 de la mañana que sale. Bueno, perfecto. Ese lugar tiene que estar habilitado, tiene que tener matafuego, tiene que tener un montón de cosas. Y los horarios es a las 5 de la mañana, como cualquier boliche bailable de hoy en día. Entonces, a ver, no creamos que tampoco cada uno va a hacer lo que queremos, ¿no? Ujú. Pero te repito, ¿viste? El chico hoy es como que tiene esa imagen de las fuerzas de seguridad o las fuerzas públicas, ¿no? De que vos les prohibís. Y uno no les prohíbe mientras se diviertan sanamente. Ujú. Volviendo al tema de adicciones, ¿Salto es preocupante? Hay, Mirá, no, mirá, no sé si es te digo preocupante. porque uno escucha, Salto cada vez es más, dejan vender a cualquiera, todos sabemos, pero nadie por ahí hace lo que tiene que hacer, ¿no? De ir y decir, bueno, mira, a mí me parece que acá están vendiendo. Ujú. Eso, no sé, a mí me parece que lo denunciamos así, general, pero en el momento de poner todo sobre el sartén, ¿qué Bueno, pasa? mirá, yo te cuento.
Los últimos 2 procedimientos importantes que se hicieron por venta de estupefacientes lo hizo la estación de policía comunal. Sí. Cuando nosotros tenemos una delegación de narcotráfico que tiene jurisdicción en la ciudad que hace meses que no viene, al menos que yo me entere, a hacer su trabajo. Yo personalmente pedí la creación de una DDA y no prosperó. A ver, te tengo que decir la verdad porque no es justificar nada, pero vos imaginate que el caso de la comercialización de estupefacientes no es nada fácil, básicamente para reunir la prueba. O sea, la justicia requiere, ¿no?, que vos reúnas la prueba del delito que le estás imputando, y este delito en especial requiere de mucho trabajo, que no es un delito común. No estamos hablando de un robo de moto, no estamos, o sea, hay que ser perseverante, y bueno, pero la policía, la comisaría de acá, de la comunal, no tiene tanto tiempo para eso, no tiene tanto tiempo. Pero bueno, a ver, le tenemos que dar una respuesta a la sociedad. No podemos inmiscuirnos, decir, bueno, no vienen y bueno, y no vienen. Bueno, hay que trabajar y hay que trabajar y con lo que uno tiene, trabaja. Después, quizás lo que podés ver con frecuencia es el consumo, ¿no? Es muy alto en Que no es Salta. lo mismo, que la venta. Sí. No es lo mismo que la venta. El consumo está establecido en varios estamentos, ¿no? Porque tampoco pensemos que es el que se va a la plaza del balneario o que se junta ahí y se está fumando, como dice, un porro, eh, es solamente que consume, ¿no? Hay consumo también en niveles más elevados, que es parte de la adicción. Y, y bueno, el Estado tendrá que buscar la manera de, de tener una lucha franca y eficiente con este flagelo. Si vos tenés un flagelo de un delito como es la droga, tenés que tener mecanismos de trabajo y tener que arbitrar todos los medios necesarios. Entonces es como que, viste, lo tenés, está bien. ¿Y cuáles son las herramientas? Y va, la policía comunal, no puede hacer todo la policía comunal. Esa es una realidad, Faltan herramientas entonces. totalmente. Y después, viste, a ver, la adicción tiene sus consecuencias que a nivel sociedad eh, pega muy fuerte. Pero nosotros tenemos un CPA, que es un centro de prevención de las adicciones, que está atendido por psicólogos, por médicos. Sí, pero O no sea, al alcanza. adicto hay que lavarle, por decirle de una manera, el cerebro y, y ver que existen otras cosas, que existe el trabajo, que existe la escuela, que existe. Pero es muy generalizado. O sea, a ver, yo veo que no hay preocupación tampoco, viste, desde las familias. ¿Viste? Es muy que los padres trabajan todo el día y los chicos a veces quedan al cuidado de los hermanos. Y bueno, hay muchas fallas en eso, que habría que mejorarlo. Si harías así rápidamente, ¿qué es lo que faltaría para tu proyecto en esta área? Mira, lo que haría falta sería la concientización del daño que ocasiona. Y yo te voy a decir algo, por ejemplo, en la mayoría de los casos se puede reflejar en las escuelas. El docente o el profesor que tiene el alumno delante se da cuenta de que el chico no está bien y que tiene un problema. Quizás no todo el problema sea la droga. A lo mejor tiene un problema en la casa, y bueno, nos tenemos que hacer cargo también y te repito, yo no le quiero echar ni la culpa ni a la maestra, ni nada, pero viste, yo pienso que si uno fue elegido para ocupar un lugar y para ocupar un puesto, es para que nos hagamos cargo de lo que nos corresponde hacer. Si no tenemos una solución en el momento, tratar de buscarla, de la manera que sea. Claro, son varios eslabones. Por Son supuesto. varios eslabones. Sí, me parece que lo que decíamos, ¿no?
todos debemos participar en esto, ¿no? Me da la leve impresión. Muy cortito porque ya nos tenemos que ir. La app de seguridad que dijo acá Camilo Alessandro que iban a alargar, ¿ya está? Mira, la tenemos programada, la tenemos que lanzar. En algún momento va a salir y sí, ya está. Lo que pasa es que, bueno, te cuento así cortito. Sí, cortito. Yo lo que quiero es que salga la aplicación, pero que tengamos una respuesta. No que haya muchos ciudadanos que la tengan y ante un pedido de emergencia el patrullero no llegue cuando tiene que llegar y la respuesta no sea la que tiene que ser. Entonces no vamos a inundar como las cámaras, no vamos a inundar la ciudad de aplicaciones si la respuesta no va a ser eficiente, porque lo primero que van a hacer va a ser criticarnos. Claro, que la aplicación funcione. Exactamente, que sea eficiente. Claro, por supuesto. Bueno, tengo un mensajito, dice, no generalizar primero, pero en las instituciones se trabajan ambos temas y desde el jardín, sí, a ver, no generalizamos, o sea, en lo que decíamos del trabajo, sabemos que hay docentes que trabajan mucho, pero me parece que es una responsabilidad, ¿no? De todos. Uh-huh. De todos. El año pasado todas las instituciones de todos el nivel trabajamos en educación vial, sí es cierto, Sí. Hicieron un muy buen trabajo, Sí. Le agradecemos a Silvina, y se socializó a la comunidad, sí es cierto, me parece que es un trabajo que tendría que continuar, ¿no? El tema del Sí, tránsito totalmente. en las escuelas, y seguimos trabajando. Perfecto, Silvina. Sí, hay algo muy importante, que a los chicos cuando más pequeños se les enseña las reglas de convivencia, etcétera, las asimilan con mayor responsabilidad a veces que los adultos. Uno lo ve en algo tan simple con el tema de no arrojes la basura en el piso, empezar a clasificar los residuos, pequeños detalles que hacen una sumatoria importante de hechos para mejorar unas generaciones con más compromiso. Sí, no, tenés una pluralidad de cosas. Por ejemplo, cuando fue la inundación, la última inundación que tuvo el balneario, tenían que ir los inspectores de tránsito a cada rato a sacar a los chicos que se bañaban, ¿me entendés? Y han sacado a los chicos, han ido a citar a los padres, ¿me entendés? Hasta lo han tenido que llevar a la comisaría porque los sacaba del agua y se volvían a tirar. O sea, a ver, lo primero que sucede es, si un chico se llega a ahogar, es porque nosotros las autoridades no hicimos nada para evitar. ¿Cómo lo evitás? O sea, lo estás viendo, lo estás sacando, bueno, hacete cargo vos también de eso. Y como es un montón de cosas. Por eso yo te aclaraba, te decía lo de los dos docentes. Es muy importante el trabajo que ellos hacen. Es muy importante. Y te digo más, en más de una ocasión se están haciendo cargo de cosas que no le corresponde hacerse cargo. ¿Pero por qué? Porque la contención de la familia, todo eso no existe. Entonces es como que vos también tenés que hacer de padre, de madre, ¿me entendés? Por supuesto. Y bueno, a veces también ocurre. Sí, es muy complicado. No siempre, pero o sea, a veces sí, a veces hay familias más comprometidas que otras, pero es verdad. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo que hayas venido, como siempre, muy amable. Claro, fue muy claro. Bueno, claro. Muy buenas tardes para todos. Gracias, te deseamos que sigas bien en tu gestión. Romántico permitido en este lunes y después vamos al móvil. Perfumería Martín. Encontrá las mejores fragancias, nacionales e importadas. Accesorios, todas las marcas.